Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Mi nombre es Aguiso Xochihuinesta, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y el reto que presento es el reto 2, la jurisprudencia, el juicio de amparo, en la materia de juicio de amparo, la licenciatura en Derecho. Mi maestra es Sofía Pérez Fuentes Sacramento, el 29 de julio del 2025. El desarrollo de los planteamientos se da de la siguiente forma. En el primer nos habla respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración y contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En el caso 1, el método de integración que se utiliza es el de reiteración. Y es importante comprender que la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 224 nos señala que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Así en el caso 1, la tesis 1A, diagonal J 102-2011 de la primera sala Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en septiembre del 2011 de la novena época, nos dan las 5 resoluciones que se presentan, que son la facultad de atracción, el 10 del 2007 por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 de julio del 2007, unanimidad de 4 votos, ausente José Ramón José Díaz, ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas y el secretario Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Facultad de atracción 78-2011, magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, 29 de septiembre del 2011, unanimidad de 4 votos, ponente Arturo Saldívar Lelo de la REA, secretario José Luis Ceballos Daza. Facultad de Atracción 120-2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito 27 de octubre de 2010, unanimidad de 4 votos. Ponente Arturo Saldívar Lelo de la REA, secretario Javier Mijanjos y González. La Facultad de Atracción 168-2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal colegiados en materia civil del Cuarto Circuito. 19 de enero de 2011. Unanimidad de 4 votos y los ponentes Arturo Saldívar Lelo de la REA, secretario Javier Mijanjos y González. La Facultad de Atracción 13-2011, 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región 9. 9 de marzo del 2011, 5 votos y el ponente es José Ramón Cosío Díaz, secretaria Carmen Vergara López. Estos 5 criterios conforman esta jurisprudencia por el método de integración de reiteración de criterios. El planteamiento 2 dice, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1A, diagonal J 92-2013. Décima, fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ 78-2018, 10A, emitida por la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia presenta la siguiente argumentación de motivos y sus razonamientos son los siguientes. Porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y da la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia
inicial en la que se habrá de formularse imputación en su contra por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formularizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en caso, sometido a una medida cautelar. No obstante a lo anterior, el hecho de que, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación de investigación a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. En el planteamiento 3, a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el planteamiento del primer caso, la jurisprudencia fue publicada en la novena época. En el caso número 2, la jurisprudencia fue publicada en la 10ª época. Y en el caso número 3, al igual que el caso número 1, la publicación se da en la novena época. En el caso número 3 de los planteamientos, en el planteamiento 4, en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En el caso número 3, tesis P/J 145, esta jurisprudencia es aplicable de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, que señala la jurisprudencia que se establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia que establezca los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. Por tal razón, es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Planteamiento 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que debe emitirse para su aprobación. Es correcto, ya que es una jurisprudencia por reiteración, y en el artículo 224 nos señala: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Asimismo, se presenta la jurisprudencia por reiteración en el caso 1. Para concluir, la jurisprudencia es un proceso donde se busca la obtención de justicia por medio de la interpretación de las leyes para poder defender casos donde se ha vulnerado los derechos constitucionales del individuo o la comunidad. Dicha jurisprudencia es la interpretación de la ley con características obligatorias, dando una dimensión más amplia a la justicia. Esta jurisprudencia es emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito. Así se desarrolla este proceso en la institución de justicia. Es fundamentada por los artículos 94, párrafo octavo y onceavo, y el artículo 107, numeral 2, párrafo 3 y numeral 8, párrafo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos mexicanos. Es muy importante saber que existen diversas formas de creación de la jurisprudencia, ya sea por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución, y mismas que contarán con características obligatorias. En cuanto a las tesis aisladas, estos son los razonamientos de una interpretación de la ley realizada por los tribunales facultados, sin que tengan carácter de obligatoriedad, a diferencia de la jurisprudencia que sí es obligatoria. Esta obligación se aplica de jerarquía de la autoridad que la emite. La jurisprudencia se entiende como aquellos criterios interpretativos establecidos por los órganos judiciales que fijan un sentido o precisan el alcance del texto dado por el legislador. Constituyen auténticas normas cuando adquieren carácter de obligatoriedad, la cual se dispone en apego a la estructura jerárquica del poder judicial, en orden descendente. De este modo, en la ampliación, la jurisprudencia acompaña a la ley, pues señala la manera como ésta se ha de interpretar con una intención unificadora de que todos los tribunales del país sigan el mismo criterio interpretativo. Esto de acuerdo a López 2018. Agradezco la atención, espero poder darle solución a los planteamientos aquí señalados. Muchas gracias.